Quiero decir, entonces, ¿por qué digo esta palabra triste? Que la tristeza es un sentimiento que afecta directamente a ese pulmón. Y recordarán ustedes, en la época del romanticismo, ustedes recordarán que había muchos poetas y muchas personas que sufrían precisamente por esa época tan cándida, digamos así, tenían esa época romántica, sentían mucha tristeza en su pulmón, de tal manera que en aquellos años las enfermedades propias de ese pulmón ayudaban a que ante su flojedad pues anidasen otros bichitos que todos sabemos, como era el bacilo de Koch. Por tanto, la tuberculosis en esa época tuvo mayor relevancia. Bueno, después de esto, el siguiente órgano va a ser intestino grueso. Entonces, ese intestino grueso, el siguiente horario corresponde de 5 a 7 de la mañana. Entonces, su principal función va a estar encaminada a limpiar todo ese tubo digestivo y prepararlo para recibir esa nueva alimentación tan vital o esa energía negativa. Negativa me refiero, como ya decíamos antes, todo lo que una persona puede coger del suelo. Eso es lo que es la alimentación, como energía negativa. Entonces, una vez que esta persona ha evacuado, hay un pequeño detalle, y es que con esa evacuación y con esa estimulación de ese intestino grueso y su parte final, que es el ano, allí hay dos puntos muy importantes que corresponden al inicio de dos meridianos más importantes también, o de los más importantes, como es el de vaso concepción y vaso gobernador, o meridiano positivo muy rápido o meridiano negativo. Entonces, estos dos puntos, aquí no se ven muy bien, pero comienzan justamente al lado del esfínter externo del ano. Ese vaso gobernador, ese meridiano que va por el centro de la columna, tocando casi siempre las apófisis espinosas de todas las vértebras, llegando por toda la parte posterior de la nuca, sube por la cabeza, llegando hasta casi al final del labio superior. Ese en cuanto al meridiano positivo. Y el negativo, imaginemos que echásemos los testículos hacia arriba, entonces ese vaso concepción nacería en la otra parte de ese esfínter anal, seguiría por esa línea media, llegando por toda la línea alba, ombligo, el centro del pecho, llegando por el centro de la garganta y llegando casi hasta el término de ese labio inferior. Entonces, esos dos meridianos tan sumamente rápidos y energéticos, en la acción de defecar, lo que hacemos es estimularlos, haciendo las fuerzas, ¿no?, de intentar con toda la prensa abdominal estimular para defecar. Entonces, esos dos puntos se estimulan, esos dos meridianos se estimulan, y es como arranca absolutamente todo el cuerpo. Entonces, que con respecto a... Ustedes ya estarán pensando en que una gran mayoría de las personas pues sufren de esta dificultad para evacuar, ese estreñimiento. Entonces, dirán ustedes que, bueno, pues hay muchísimas personas que, en primer lugar, nada más que se levantan, no se ponen a respirar o hacen unas respiraciones profundas desde el estómago, pues para intentar captar, haya mayor capacidad, ¿no?, para captación. En segundo lugar, muchos de ustedes dirán que, pues no, nada más levantados no evacúan, sino que tienen que esperar a que algo entre para que empuje, y luego, pues tranquilamente, y leyendo un periódico, pues hagan su limpieza intestinal, ¿no? Esto no es así. De una forma natural y fisiológica,
tiene que ser evacuar antes de comer. Entonces, lógicamente, este tubo digestivo, digamos que funciona o tiene un reflejo, como si cogiésemos una soga, una cuerda, ¿no? Hiciésemos así, lo cimbreásemos, entonces tiene un movimiento ondulatorio, el reflejo gastroentérico, por el cual que al recibir una comida por la boca, pues lógicamente aumenta ese reflejo, con lo que ayuda a veces a evacuar. Entonces también yo les tengo que hacer una referencia, un programa dedicará el doctor Cho al ano, porque es una cosa que está muy escondidita, pero es realmente importante. Yo les voy adelantando algo, pues porque me sale el comentario para intentar explicar un poquito más lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ya decíamos que ese tubo digestivo o el cuerpo humano, mejor dicho, era como un pastelito que todos recordamos que era como cilíndrico. Imaginemos que rompemos o que tenemos amputados los brazos y las piernas, entonces el cuerpo es como un cilindro, con un agujerito arriba y otro agujerito abajo. Sin embargo, que tampoco sabemos por qué, bueno, ya sabemos por qué, entonces discriminamos al agujerito más basal, lo discriminamos, cuidamos muy bien la boca, y sin embargo descuidamos mucho el ano, de tal manera que, bueno, ustedes pensarán que nadie se pinta, bueno, muchas mujeres, o casi todas las mujeres, se pintan los labios, sin embargo no se les ocurre tratar con el mismo esmero pues, al ano, ¿no? Sin embargo, ya les dije que embriológicamente ese tubo y la parte exterior vienen del mismo tejido embrionario. Sin embargo, por razones que obviamos, pues nos han educado así y el tema es esa discriminación, ¿no? Sin embargo, tanto la boca, me refiero a los labios, como orificio de entrada, y el ano sufren de las mismas enfermedades prácticamente. Prácticamente. Herpes, en fin. Y al ser tan sumamente maltratado, pues sufre también de esas congestiones venosas, como son las hemorroides, etcétera, etcétera, muchas veces por irritación, y también muchas veces es por la alimentación que entramos por la boca, lógicamente va a repercutir en el ano. Y cuando hablemos del estómago y hagamos una pequeña referencia sobre los animales, en concreto uno, ya comprenderán lo que les pasa a ellos y lo que le pasa a muchos de ustedes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero hacer hincapié? En que yo no quiero desmerecer ni absolutamente nada de los productos que hay por ahí, porque ni es mi papel ni tengo ninguna intención, sino sencillamente les digo llanamente lo que es muy bueno para intentar evitar esos problemas mucosos de ese ano. Entonces, es que yo le recomiendo sobre todo a las señoras, porque tienen una mayor, por su constitución y otras cosillas que explicaremos en otro programa, pues sufren mucho de ese estreñimiento, y es que yo les recomendaría que no usasen nunca ninguna celulosa, papel, porque eso va a incidir negativamente en esa mucosa. ¿Qué usar, pues? Porque lógicamente eso hay que tenerlo pues, con higiene. Entonces hay que usar agua y jabón, exactamente igual que hacemos con la cara. Y por supuesto eso hay que secarlo bien y después airearlo para que respire un poquito. Es decir, eso es una cosa muy sencilla, y evitaremos como mínimo bastantes problemas, como fisuras, como se nos producen a veces en la comisura de los labios, pues algún tipo de herpes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otra forma bastante previene un poco estas infecciones es saber lavarse y saber enjuagarse. Quiere decir que en las señoras, por ejemplo, sobre todo, pues ahí tienen dos cavidades virtuales, como es ano y luego, un poquito más adelante, vagina.
Entonces, hasta ahora, muchas de ellas, supongo que se estaban lavando de tal manera que arrastraban de un sitio y, o sea, lo quitaban de un sitio para ponerlo en la entrada del otro y dando las manifestaciones y los perjuicios que ustedes ya saben. Entonces, para evitar esto, lo mejor es agua, monda y lironda y jabón. Mondo y lirondo, bien seco y un poquito aireado, que eso lo pueden hacer perfectamente. Bueno, después de pequeña disertación sobre el horario de este intestino grueso, ¿cómo podremos ver que este intestino se está quejando? Pues una del síntoma que tenemos en mente es el estreñimiento. Otro, por ejemplo, son los labios secos. Otro puede ser los herpes en las comisuras de los labios. Suda mucho y con muchísimo olor. Entonces, ¿por qué he dicho el que tenga los labios secos y que tenga herpes en las comisuras de los labios? Ustedes me dirán qué tiene que ver. Intestino, que está en la barriga, digamos así, ¿por qué se manifiesta en esta zona, en la comisura de los labios? Entonces, es su manifestación externa con la que nosotros podemos, y de hecho, manipulamos para favorecer a ese intestino grueso, es a través de su meridiano. Y su meridiano, pues, venía por todo, empezaba en el primer dedo, en el ángulo ungueal externo de este dedo primero, venía por aquí, hasta codo, subía por aquí, y esta es su trayectoria, hasta acabar precisamente ahí. Por tanto, pasa. Entonces, toda la enfermedad, por decirlo, o el trastorno funcional de este intestino se va a manifestar perfectamente a través de este meridiano que les acabo de ir diciendo. Por eso, muchas veces, ustedes verán, incluso a mí también, ¿no?, que depende mucho, una persona hace este gesto. Lo único que está haciendo es intentar estimular ese intestino que está aquí, a través de estos pequeños roces, precisamente a través de este meridiano. ¿Cuántos no han visto ustedes también este gesto? O sobre todo, unas personas que veían, ¿no? Eso no es otra cosa que una estimulación de ese meridiano para favorecer al órgano interno o a la víscera interna que lo representa. Esa debilidad de intestino, pues también tendrá otra cosa que nosotros con bastante frecuencia hemos oído, y es que ese ano salga hacia afuera, lo que llamamos un prolapso rectal. Bueno, después de estar hablando, ya es hora de que descansen ustedes, y ya me permito decirles que gracias otra vez por estar aquí y hasta la semana que viene.